Vámonos al tema del retorno a clases. Como lo hemos dicho, ya salieron las disposiciones del Ministerio de Educación sobre el regreso y se está considerando 3 sistemas diferentes o 3 modalidades diferentes. La presencial, la semipresencial y la de distancia, ¿no es cierto? Y ya se han tomado algunas decisiones con respecto a eso, como por ejemplo el horario máximo de 4 horas, si es que estamos hablando de la presencialidad. Solo 4 horas de clase por día, y esto significa que podrían haber 2 turnos. No sabemos bien cómo van a ser las especificaciones tanto del sector privado como del sector público, pero vamos a conversar con Milagros Sáenz, que es vocera del colectivo Volvamos a Clases, sobre este tema. Se tendría que estar iniciando las clases entre el 1 y el 14 de marzo, según estas disposiciones del Ministerio. Milagros, gracias por estar con nosotros. Bienvenida, exitosa. Buenos días, Giovanna. Manuel, gracias por la invitación. Buenos días. ¿Cómo toman ustedes? ¿Qué les parece este tema de las 4 horas de clase cronológicas, diarias? Nosotros desde el colectivo Volvamos a Clases Perú consideramos que es una medida un poco arbitraria e innecesaria, ¿no? Estas 4 horas solamente se van a dar en el ámbito urbano. Sí. Recordemos que para el rural ya vuelven en jornada completa. Exacto. Lo cual es algo muy positivo porque son los rurales los que han perdido más clases debido a los temas de conectividad. En zonas urbanas tenemos un poco más de conectividad. ¿Y por qué sería innecesaria y arbitraria la medida? Este límite de las 4 horas no va a permitir hacer las recuperaciones que tanto se necesitan, de las que tanto hablamos nosotros, de las que tanto habla el ministerio, que tanto necesitamos. También de otro lado no está considerando que para muchos estudiantes va a haber un tema de transporte, llegar al colegio, movilizarse de casa al colegio y de colegio a casa toma un buen tiempo. Entonces estamos hablando de que algunos estudiantes van a tener 4 o 5 horas sin ingerir ningún tipo de alimento, porque esta restricción viene de la mano con una restricción de consumir alimentos en las escuelas. No del consumo, sino de la compra, de la venta y de compra, pero los alumnos pueden llevar sus propios alimentos o su propia lonchera. Algo muy pequeño, sí, algo muy pequeño pueden llevar, pero definitivamente no es lo que estábamos esperando. ¿Dice con respecto al tamaño de la lonchera que pueden llevar? O sea, dice que pueden llevar su propio alimento. Criterio, pero sabemos que cuando dejan a criterio muchas veces estas cosas no funcionan. Nosotros lo que estábamos esperando era que se levante el límite de las 4 horas, ya que no hay ninguna justificación científica, ninguna justificación técnica para mantenerlo, ¿no? Ya necesitamos recuperar aprendizajes, necesitamos. Sin embargo, este documento consideramos también que es positivo. Ya estamos hablando de un retorno a clases al 100%, que es lo que nosotros como colectivo veníamos buscando. ¿Qué otras condiciones establece esa resolución ministerial? Ya nos está usted señalando el asunto de la compra y venta de alimentos y bebidas. Estamos hablando del asunto de las 4 horas para mecanismos de presencialidad. ¿Qué otras condiciones establece para ese retorno a clases seguro? Se han modificado el distanciamiento social, El distanciamiento social ahora es de 1 metro entre alumno y alumno. Inicialmente era 1,5 metros, ¿no? Que la norma empezó con 2 metros, luego se quiso modificar a 1,5 metros, y hoy por hoy ya han acatado lo que nos demuestra la evidencia de la Organización Mundial de Salud, ¿no? La CDC americana, que el distanciamiento dentro de las escuelas puede ser 1 metro, lo cual va a permitir una mayor cantidad de alumnado para poder hacer las clases. ¿Aforos ha establecido? ¿Qué aforos se establece? ¿O no hay aforos, sino el concepto de 1 metro de distancia? Así es, Manuel. No hay aforos, simplemente lo que se pueda con 1 metro de distancia entre alumnos. ¿Qué hay de la vacunación? ¿Qué es lo que se exige en cuanto a vacunación según esta resolución ministerial? En cuanto a la vacunación, va a ser es obligatoria la vacunación para el personal docente y administrativo de las escuelas. ¿Y para los chicos? No es obligatoria para los niños ni adolescentes aún, lo cual es positivo porque recordemos que todavía no tenemos la vacuna acá infantil. Exacto, que se supone que en enero ya deben volver a las aulas. Bien. Tenemos una promesa de vacunación. O sea, tampoco se va a pedir, se va a restringir acceso de los chicos mayores de 12 años que en teoría a marzo deberían estar con 2 dosis sin ninguna complicación, con bastante tiempo para hacerlo. Tampoco esa restricción hay.
No, tampoco hay esa restricción y tenemos que recordar, Manuel y Giovanna, que lo que dice la OMS, lo que señalan los organismos internacionales de salud, es que la vacunación adolescente e infantil debe de ser potestad de los padres y no es necesaria para el retorno a clases. Cuando tenemos ya a más de los 70 o el 80% de nuestra población adulta vacunada, ya estamos protegiéndonos todos, sobre todo a los niños. Entonces, nosotros tenemos estudios, hemos presentado los estudios al Minedu y consideramos que es pertinente. Quizás más adelante se pueda hablar de esta obligatoriedad, sí, pero recuerden que a los adultos nos han dado cerca de un año para ponernos las 2 dosis, ¿no? También Exacto. Pensemos que debemos darle el mismo espacio a los adolescentes. Pero además en estas normas también se habla de la flexibilidad que tienen que tener los colegios para aquellos o padres de familia o profesores que no puedan asistir o que no puedan ir a la presencialidad o a la semipresencialidad y que tengan que hacerlo a distancia como se ha estado haciendo todo este año, ¿no es cierto? Tiene que el colegio dar la posibilidad, sea público o privado, de que los alumnos o profesores puedan quedarse en educación virtual. Así es, sin embargo es importante resaltar que como lo señaló el señor Hugo Reinaga del Minedu, ya el retorno ya no es voluntario. Ya el retorno a partir del 1 de marzo es obligatorio y solo aquellos que tengan una comorbilidad justificada con una debida declaración jurada y todos los informes pertinentes podrán acceder podrán, o sea, se tiene que hacer un procedimiento. Pero entonces solo podemos hablar de presencialidad, no ni siquiera de semipresencialidad ni de manera remota. No, debido al límite de las 4 horas y el aforo que todavía se mantiene, porque 1 metro de distancia, recuerden que en la vida prepandemia no se respetaba, no había ningún tipo de distancia entre alumnos. Muchos colegios van a tener que regresar a la semipresencialidad porque van a tener que hacer 2 turnos. O sea, va a haber presencialidad y semipresencialidad. Ahí estamos hablando de la semipresencialidad. Pero no remoto, no virtual. ¿Perdón? Vamos a hablar de presencialidad y semipresencialidad. Lo de remoto y virtual solo en casos excepcionales cuando se trata de alumnos con comorbilidades debidamente acreditados. O docentes. Por lo que he leído de la norma, yo he entendido lo mismo. Por alumnos, profesores. Y además también, por ejemplo, cuando se compruebe un caso positivo y todos tienen que regresar a cuarentena, 14 días, esos 14 días van a hacer las clases. Igual también cabe la posibilidad que toda una región vuelva a cuarentena. Por eso es que se habla de la flexibilidad. Correcto. Ahora, quizás Dios no quiera cerrar de nuevo todo, cerrarán de nuevo los colegios y nuevamente regresaremos. Claro, ojalá que no. Ahora, un padre de familia, ¿qué debería exigir? Adicional a lo que usted nos está señalando, sobre todo en el aspecto de limpieza, de profilaxis, de desinfección, de acceso a agua, alcohol, a jabón, a estas cosas, para que tenga cierta seguridad, tranquilidad de enviar a su hijo a esta presencialidad o semipresencialidad. Gracias por la pregunta, Manuel. Nosotros consultando con varios expertos, salubristas, que nos apoyan en el colectivo, lo más importante, lo que nosotros tenemos que ver es la ventilación. La ventilación del aula. La ventilación. Ventanas abiertas, puertas abiertas y circulación del aire. En casos donde esto no se pueda garantizar así al 100%, es importante, por ejemplo, tomar pequeños descansos. Cada 50 minutos se pueden levantar los alumnos, salir del aula y ventilar, ¿no? 15, 20 minutos, ventilar esos espacios y regresar. Eso es algo importante que los padres de familia y todos debemos tener en cuenta, porque el virus se contagia por los aerosoles, por el aire. Después, por supuesto, el lavado de manos con agua y con jabón, y donde no hay, el alcohol también es muy importante, no solo para el COVID, sino también para varias otras enfermedades y virus que ya nos están acechando. Y también, por supuesto, las mascarillas. ¿Y hay alguna precisión con respecto a la educación física, a actividades deportivas dentro de los colegios? No han hecho ninguna precisión en este caso, ninguna precisión. Ya las actividades académicas y deportivas, culturales, van a entrar, me imagino, dentro del horario cronológico de clases y ya no han hecho ninguna especificación. Más que siempre se debe de respetar el metro de distancia, la ventilación y utilizar la mascarilla, ¿no? Para todo. Entonces, también para estas actividades.
Ahora, desde el colectivo, me imagino, por lo que escuché cuando usted está señalando su punto de vista, no están de acuerdo con el asunto de las 4 horas, señala que no hay evidencia científica. ¿Hay evidencia científica de lo contrario? ¿Habría evidencia científica de que se puede estar 6 u 8 horas? Bueno, digamos la jornada completa, que sería entre las 7:30 y la 1:30 de algunas instituciones educativas. ¿No habría problema con eso según la evaluación y el análisis que ustedes han hecho? Así es. Así es, Manuel. Lo que nos muestra ya la evidencia científica, la experiencia internacional también de países vecinos, de países del resto del mundo, y los estudios que han realizado en estos lugares, es que no hay ningún inconveniente en prolongar ya las horas, que sí se pueden tomar alimentos con tranquilidad en las escuelas, respetando los aforos, con la ventilación debida, adecuando espacios los más grandes posibles o en pequeños grupos para mantener las burbujas. O sea, digamos, si quisiéramos hacer una cosa, si quisiéramos hacer una cosa, digamos, básica y fundamental, dirían ustedes, el asunto del metro de distancia, el tema de la ventilación en las instituciones educativas, en las aulas concretamente, el asunto de la vacunación de docentes y personal administrativo y todo lo que tenga que vinculación con los niños, y nada, bueno, y por supuesto las condiciones de salubridad, que es el tema de agua, de jabón, para poder desinfectarse. Estas 4 cosas serían básicas y deberíamos retornar con normalidad en las horas a clases como hemos hecho, digamos, el 19. Sí, así es, por supuesto. Nosotros desde el colectivo consideramos que ya con eso es más que suficiente para poder retornar a clases. Pero todavía que no las está... escuelas, cuando cumplen los protocolos de bioseguridad, son espacios seguros. Son los lugares precisamente donde se pueden hacer perfectamente los rastreos, las separaciones, y se pueden controlar el virus. Las escuelas no son los grandes focos de contagio que se creía al inicio de la pandemia, para nada. Ya la evidencia nos demuestra que no. Y es un reflejo de ¿Y la norma situación. qué dice sobre la fiscalización? Porque usted ha dado, digamos, en un tema que a mí me parece importante también, ventilación. ¿Quién va a hacer la fiscalización de eso? ¿Qué es ventilación? ¿Qué no es ventilación? ¿Cuánto más? ¿Cuánto menos? Para ver si esa es una condición o no de abrir o no abrir colegio. Bueno, quienes son los encargados de hacer son las de respectivas UGELes y las DRES, ¿no? Y cuyo caso las DRES, los GORES, los gobiernos regionales, las direcciones regionales de educación, van a los colegios y revisan efectivamente la ventilación. Que se cumpla la ventilación, los aforos y todos los requisitos que hay especificados, que están debidamente detallados y ya son con los que han abierto. Recordemos que no es que primera vez van a abrir muchos colegios, ya abrieron. Sí, ya han abierto. Un número insuficiente de colegios, pero abrieron colegios ya desde este año, el 2021, con estos mismos protocolos y con mucho éxito, 0 casos. Milagros, y el tema de cómo se desarrollaría la semipresencialidad con respecto a la cantidad de profesores que hay para cubrir tanto el presencial como el virtual, sigue estando en incertidumbre todavía, ¿no es cierto? Porque esto va a acarrear que haya más profesores en cada institución. Precisamente esto todavía mantiene algunas instituciones más pequeñas, ¿no?, con menos capacidad, menos recursos, en vilo un poco tenido que jugar. Lo que nosotros hemos observado, por lo que nos han mandado a nosotros en el colectivo, es que muchos colegios están optando por clases un día sí, un día no. El grupo que va el lunes no va martes y vuelve a ir el miércoles. Ya, pero el día que no va tiene que ese juego de contactar. No, pero el día que no profesores. va tiene que tener clases virtuales, según lo que dice este decreto del MINSA. Así es, pero lo que a nosotros nos está llegando la información es que muchos colegios están haciéndolo así, por turnos y por turnos de días. Pero yo encuentro confuso. No sabemos cómo será por dentro. Imaginamos que debe ser, como dices, contratar, o quizás el auxiliar dicta la clase presencial, ¿no?, mientras que el docente la virtual a la par, o ese tipo de ajustes. Por eso nosotros creemos que lo más conveniente es volver al horario regular, porque también hay muchos porque temas no hay forma que completes las horas lectivas ordinarias exigidas por el Minedo para terminar el año escolar si solo estudias 4 horas por día, a menos que vayas hasta domingo. No, y si tienes semipresencialidad, ¿cómo haces? Bueno,
Bien. Ok, algunas dudas que seguramente iremos respondiendo en el transcurso de los siguientes días, porque entiendo esto, seguirán saliendo algunas directivas Claro, para hacer la definitivamente. implementación correspondiente. Definitivamente. Gracias por estar con nosotros. Ha sido Milagros Sáenz, vocera del colectivo Volvamos a clase, sobre este tema que definitivamente todavía nos va a dar un poco de dolor de cabeza a los padres de familia para comprender en su totalidad.